Hola, Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra conferencia de prensa. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hoy está con nosotros Normalicia Rosas, directora general de AMIS, y les vamos a presentar nuestras cifras COVID y algunas otras cifras de la industria, ¿no? Como siempre tendremos nuestra presentación y después la sesión de preguntas. Adelante, Norma, buenas tardes. ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto poderlos saludar y sobre todo, pues que haya en este momento tantos participantes. Ya lo habíamos anunciado, pues dado que el tema de COVID ha estado, pues ya estabilizándose prácticamente, podríamos decir que ya se volvió pues una enfermedad endémica como una gripa o como influenza, etcétera. Pues hemos visto que recientemente pues las cifras no se han movido mucho. Entonces, es por eso que pues queremos concluir nuestra relación o nuestras conferencias de prensa, toda esta serie de conferencias que arrancamos para mantenerlos informados sobre el tema. Y esta sería pues prácticamente la última enfocada únicamente a COVID y vamos a darles pues las cifras que tenemos al cierre de diciembre del año pasado. Entonces, bueno, pues tengo de verdad el gusto de que estemos aquí reunidos. Les vamos a compartir pues estas cifras, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, la pandemia COVID se convirtió sin duda alguna en el siniestro más costoso que ha tenido la historia del seguro en México. Y bueno, pues desde que inició la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2, las aseguradoras fueron uno de los actores más relevantes, pues al impedir que hubiera una crisis fuerte en la economía de miles de familias mexicanas que cuentan con una póliza de gastos médicos o de vida. El monto acumulado pagado a nuestros asegurados asciende a 3.217 millones de dólares. Aquí lo presentamos en dólares y ustedes lo pueden ver, pues para tener la comparación con otros siniestros de otra índole, no tipo pandemia, sino los siniestros a los que tradicionalmente nos enfrentábamos como industria aseguradora, pues como huracanes, sismos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí dejaríamos esta gráfica, pues en la memoria de todos, ¿no? Pues hasta la fecha ha sido uno de los siniestros más relevantes y bueno, con mucho orgullo, el sector asegurador pudo contribuir pues a darle esta estabilidad y tranquilidad a las familias. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Aquí podemos ver desde que inició la emergencia sanitaria, las aseguradoras, sin duda, siendo un pilar muy relevante, comenzaron a dar apoyo a a las familias. Y lo que podemos ver es cuál fue la tendencia. Aquí seleccionamos algunos meses relevantes, pero bueno, al cierre del año pasado, ya había cubierto a 208.516 familias el seguro, ¿no? Entonces, bueno, es para que vean la tendencia y lo que les comentaba ya al final, pues prácticamente y afortunadamente, gracias a las vacunas y gracias a todos los esquemas de vacunación que hubo en nuestro país, pues las personas se enferman, pero difícilmente llegan a fallecer o a requerir una hospitalización por mucho tiempo. Entonces, esto es lo que estamos viendo ya en esta gráfica y bueno, pues cómo fue creciendo poco a poco el número de familias que afortunadamente contaron con la protección del seguro. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Aquí lo que podemos ver también es el monto acumulado pagado a nuestros asegurados, ¿no? Cómo comenzábamos desde abril del 2020, ¿no? Ahí más o menos se asomaban tímidamente ya algunos pagos, pero bueno, vimos cómo en las principales olas, cuando todavía no había un esquema de vacunación, pues sí, muchas personas desafortunadamente llegaron a fallecer o
tuvieron que estar hospitalizadas, internadas, y bueno, pues el seguro facilitó pues el pago de estos gastos médicos. Vemos el monto acumulado pagado a nuestros asegurados. Aquí también asciende a 62.600 millones de pesos. En abril, podemos ver, por ejemplo, en abril del 2020, pues habíamos pagado 218 millones de pesos, ¿no? Y después de 34 meses de pandemia, pues estamos cerrando con 62.600, ¿no? Es un poco la tendencia y queríamos mostrárselas. Si me ayudan con la siguiente lámina. Bueno, esta lámina también es para nosotros muy importante porque en la parte de gastos médicos, si nosotros revisáramos cada uno de los días durante la pandemia, los distribuimos, estamos hablando de cerca de un poquito más de 1,000 días, pues el seguro de gastos médicos pagó diariamente 26.2 millones de pesos. Es como para que lo podamos visualizar, ¿sí? Es interesante, teníamos 51.486 personas que a través del seguro de gastos médicos, pues se pudo ayudar. En promedio, por cada persona, se estaban pagando 519.854 pesos. Estas familias, en total, pues recibieron un monto acumulado de 26.765 millones de pesos, ¿no? Pues ya vemos aquí la relevancia que implicó pues el contar con un seguro para todas estas familias mexicanas. Si me ayudan con la siguiente. Aquí también podemos ver el seguro de gastos médicos, cómo ayudó a quienes requirieron una atención médica, y lo que estamos graficando fue cómo se comportó el monto promedio pagado durante toda esta etapa. Y bueno, pues podemos ir apreciando cómo cuando iban aumentando pues llegaban ciertos momentos donde había olas muy relevantes, pues también estamos viendo que se fueron dando algunos picos conforme también fueron incorporándose mejores tratamientos, etcétera, pues esto sin duda se vio reflejado en este monto promedio pagado. Que bueno, pues les decía, al cierre de diciembre fue de 519.854 pesos. Si me ayudan con la siguiente. Aquí también, pues es otra manera de ir viendo cómo se fueron acumulando los casos en la parte de gastos médicos. Y bueno, pues aquí vemos en atención a las distintas olas y lo que les decía, también afortunadamente aunado a las vacunas que comenzaron a disminuir el número de casos que llegaban a los hospitales, pues prácticamente estamos observando que pues a partir de enero del 22 a la fecha, cómo esta curva que crecía pues de manera muy rápida, prácticamente comienza a aplanarse en la última etapa, ¿no? Y bueno, la importancia de estar vacunado. Si me ayudan con la siguiente lámina, aquí lo que vamos a ver son los casos que se registraron. Y bueno, pues de los casos registrados, tenemos que se concentraron prácticamente en 4 entidades. La Ciudad de México, con 16.196 casos. Nuevo León, con 6.577. El Estado de México registró 5.595 casos. Y finalmente Jalisco, que reportó 3.682 casos en donde las personas requirieron gastos médicos. Entonces, bueno, pues vemos que el 62% de los casos se concentró en estos estados. Si me ayudan con la siguiente. Aquí también podemos ver al corte del 31 de diciembre, pues tenemos registro de que 63% de los casos requirieron internamiento hospitalario. Y además ya habíamos mencionado que esos casos superaron un costo promedio de 593.423.
Asimismo, pues vemos que 32,212 asegurados requirieron internamiento hospitalario, mientras que, por ejemplo, 4,880 requirieron utilizar la unidad de cuidados intensivos, que registraron en promedio, pues, un gasto de 1,435,684 pesos. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Aquí lo que podemos apreciar es algo equivalente a lo que les platicaba en los seguros de gastos médicos. Para poder tener una idea de cuál fue el pago que realizaron las aseguradoras cada uno de los días desde que inició la pandemia hasta el cierre del año pasado, pues el seguro de vida pagó 35 millones de pesos cada día durante la pandemia, ¿sí? En total, el monto acumulado que se pagó a las familias, pues fue de 35,881 millones de pesos. Hubo, desafortunadamente, 157,030 defunciones, ¿sí? Pero la parte buena de todo esto es que estas fueron las que nosotros pagamos con seguro de vida. Eso es bien interesante porque, pues finalmente, a pesar de la dificultad que enfrentaron las familias, pues recibiendo una suma asegurada, pudieron continuar con su nivel de vida, haciéndola un poquito más llevadera, ¿no? El monto promedio que recibieron esas familias por las defunciones fueron de 228,501 pesos. ¿Sí? Si me ayudan con la siguiente, por favor. En esta gráfica lo que estamos viendo es el monto pagado acumulado por el seguro de vida. También podemos apreciar desde abril del 2020 hasta diciembre del 2022, y lo que podemos ver pues es que este monto comenzó a crecer prácticamente en el 2020 y 2021, que fue cuando se registraron el mayor número de fallecimientos de las personas aseguradas. Pues vemos cómo hay una pendiente muy clara, creciente, y afortunadamente, ya que las personas contaban con un esquema de vacunación, pues este número comenzó a disminuir. Aquí también lo que estamos viendo es, pues, el monto que se pagó en estos meses, y recordemos que si bien ha habido todavía incrementos o algunos brincos junio, agosto, octubre, diciembre del año pasado, esto también tiene que ver con el tiempo en el que las personas se tardaron, pues, en ingresar la solicitud del pago. Aquí las compañías, pues, normalmente en lo que las personas, pues, pasan el duelo y tienen todos los papeles para poder ir a reclamar, pues es estos pequeños brincos que se dan prácticamente al final. ¿Sí? Si me ayudan con la siguiente, por favor. Algo que es bien interesante es que, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud, del total de las personas que fallecieron, 47,4% contó con la protección de un seguro de vida, ¿sí? Y podemos ver aquí los fallecimientos prácticamente por trimestre. Al inicio de la pandemia, el primer trimestre del 2020 registró el fallecimiento de 2,675 asegurados. Pero vemos, por ejemplo, que en el primer trimestre del 2021 alcanza su nivel máximo con 33,095 fallecimientos, y cómo a partir de ahí comienza a disminuir hasta tener únicamente 1,290 pues, de fallecimientos o reclamaciones en las que se entera la compañía de seguros al cuarto trimestre del 2020. Si me ayudan con la siguiente lámina, aquí también podemos ver el 48% de las defunciones de asegurados se concentran también en muy pocos estados, ¿no? Tenemos Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Veracruz y Nuevo León.
Destacó la Ciudad de México con 35,419 defunciones, el Estado de México con 16,355, Jalisco con 8,087, Veracruz con 7,873 y Nuevo León con 7,137. Aquí, como en otras ocasiones, hemos agregado el número de defunciones reportadas por la Secretaría de Salud en las 10 entidades con más casos registrados para que ustedes puedan tener una comparativa. ¿Sí? Y bueno, pues a nivel nacional tenemos registrado al 31 de diciembre, como dato de la Secretaría, que hubo 331,197 fallecimientos. ¿Sí? En total, asegurados y no asegurados. Bueno, pues esta lámina pretende, de alguna manera, tratar también de resumir cuál ha sido el papel que jugó la industria de seguros durante toda la pandemia, ¿no? Sin duda, yo creo que nos permitió también darnos cuenta de que hay muchos beneficios por estar asegurado. Dentro de los beneficios que quisiéramos destacar es que el seguro de gastos médicos, sin duda, es la mejor herramienta de protección financiera y de salud. Y gracias a este seguro, muchas familias lograron mantener su calidad de vida y la persona que sufrió la enfermedad, pues pudo atenderse ante esta enfermedad que nos sorprendió a todos, una pandemia, una enfermedad de alto costo. ¿Sí? Y también el seguro de vida individual, pues protege la calidad de vida y la salud financiera de las familias. Muchas veces cuando ocurre un fallecimiento, pues normalmente no estamos preparados para ello. Las familias tienen que enfrentarlo de muchas maneras, a veces deshaciéndose de su patrimonio. En otras ocasiones, pues tardan 2 o 3 años en recuperar el nivel de vida que tenían, ¿sí? Y entonces, afortunadamente, pues en estos casos, cuando sí se contó con el seguro de vida, pues las familias pudieron continuar con este nivel de vida y pues no bajar o no tener que deshacerse de su patrimonio. Como les digo, en total se pagaron más de 3,000 millones de dólares a los afectados por la pandemia y sin duda, pues este evento ha sido uno de los eventos más relevantes a los que se ha enfrentado el sector asegurador. Y tengo muchísimo gusto de verdad de decirles que esto lo hizo con un gran nivel de capitalización, 3 veces más del capital mínimo regulatorio establecido. Y bueno, pues sigue siendo un sector muy solvente y un sector que está dispuesto pues a seguir acompañando a las distintas familias en los momentos en los que lo necesitan. Muchísimas gracias y de verdad muchas gracias a todos ustedes por la cobertura que nos dieron durante todos estos meses de pandemia. Y bueno, quedo atenta por si hubiese alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias, Norma. Tenemos una pregunta de Fernando Velázquez, de Noticieros en Línea de Guanajuato. Sí. ¿Podrían desglosar los montos de seguros de vida y gastos médicos en Guanajuato? ¿Tienen medido cómo la pandemia hizo que más personas tomaran conciencia de la importancia de contar con un seguro? Es decir, ¿cómo incrementó la proporción de población con un seguro de vida o de gastos médicos? Sí, cómo no. Mira, déjame buscar muy rápidamente. Aquí tengo, sí, Guanajuato en general tiene alrededor de 1,491,000 asegurados en la parte de vida, ¿no? Es bien interesante, 384,268 son vida individual y vida grupo es 1,107,098. Estos son con cifras todavía al cierre del 2021. Pero lo que yo te puedo decir es que es un estado en donde sí hay una amplia conciencia de la importancia de contar con un seguro de vida. Lo que tenemos es que al cierre de diciembre
se reportaron, déjame ver, aquí está la gráfica, 5,943 fallecimientos por COVID, y esto implicó una indemnización acumulada para todos ellos de 1,188 millones de pesos. Esto es bien relevante, ¿no? Y lo que yo te podría decir es que en cuanto al incremento que nosotros observamos en el seguro de vida, fue de alrededor del 5% en los seguros de vida a nivel nacional. Entonces, del 20 al 21. Eso es bien interesante, se generó mucha más conciencia de la relevancia de estar asegurados. Y también muchas empresas nos compartían pues la necesidad de que su personal, la gente que trabaja con ellos, contara con algún tipo de apoyo en estos casos. Para la parte de gastos médicos, en Guanajuato tenemos 1,301 casos de COVID. El monto pagado fue de 388,000 millones de pesos. Y el incremento que nosotros apreciamos prácticamente entre el 2020 y 2021 fue cercano a un 1%. Pero si yo te dijera, en toda la pandemia, lo que hemos visto de incrementos es que prácticamente crecimos como con 1 millón de personas más aseguradas. En el caso particular de Guanajuato, en gastos médicos, lo que sí apreciamos fue un incremento aproximado del 5 o 6% en cuanto a número de asegurados, del 2020 al 2021. Todavía no tenemos cifras completas al 2022, pero con mucho gusto se los podríamos, no las tenemos desglosadas, pero con gusto se las podemos compartir. Esto lo que nos permite observar, pues es que sí hubo una mayor conciencia en cuanto a la necesidad de contar con un seguro. Les digo, tanto de vida como de gastos médicos. Muchas gracias, Norma. Voy a leer una pregunta de Luis Adrián, del asegurador. ¿Ah? Quiero preguntarle si, pasada la experiencia catastrófica por COVID, la industria del seguro tiene previsto desarrollar algún plan o estrategia para lograr atender a un mayor volumen de personas sin seguro en futuros eventos de esta naturaleza y con ello contribuir a que haya una sociedad más resiliente. Sí, oye, Luis Adrián, muchísimas gracias. Mira, realmente, como bien lo señalas, la AMIS y la industria de seguros en general tenemos como uno de nuestros principales pilares o uno de nuestros principales motores el poder incrementar el número de personas que cuenten con el beneficio de un seguro. Entonces, sí estamos trabajando en distintos planes, particularmente pues en todos aquellos que tienen que ver con una mayor educación financiera, con un mayor acercamiento a las personas para que entiendan este lenguaje del seguro y bueno, pues creando también productos que sean más accesibles, acercándonos a la población. Entonces, yo te podría decir que sí, tenemos 5 grandes pilares en la asociación bajo los que hemos estado trabajando, uno que tiene que ver con lo que llamamos seguros inclusivos, en donde estamos pues motivando también para que cada vez haya más seguros que lleguen a aquellas porciones de la población que no cuentan con esta protección. Estamos hablando de otro pilar que tiene que ver con la salud de calidad, con la salud que está pues de alguna manera reflejada en el apoyo financiero de un seguro de gastos médicos y también un seguro de salud que habla también de cómo protegerte de manera preventiva. Sí, estamos hablando también de las grandes catástrofes que, como bien señalas, pues nuestro país está siempre lleno pues de este tipo de movimientos telúricos, huracanes, ¿no? Estamos pues en una zona, justamente por la geografía que tiene nuestro país, estamos proclives a tener fenómenos o eventos catastróficos, entonces también estamos trabajando pues para que nuestra población sea más resiliente a este tipo de eventos. Estamos también muy enfocados en apoyar
no solamente a aquellas personas que cuentan con un seguro, sino, por ejemplo, a aquellas personas que sufren accidentes vehiculares, son las víctimas de los accidentes, pero no venían adentro del vehículo, venían afuera, como pueden ser los peatones, los ciclistas, los motociclistas, etcétera. Entonces, estamos también muy enfocados en generar conciencia para que las personas que tienen un vehículo adquieran un seguro que respalde pues a las víctimas de a pie, a los que vienen caminando, ¿no? Y que te digo, a veces son completamente ajenos al vehículo, pero que sí necesitan el respaldo de un seguro para atender su salud o para pues poder indemnizar a la familia en caso de que hubiera ocurrido alguna desgracia mayor. Y finalmente también estamos súper enfocados y trabajando mucho en generar una mayor conciencia en todo lo que tiene que ver con un ahorro digno para el retiro. Entonces, estamos trabajando, impulsando pensiones dignas y pensiones, sobre todo esquemas de pensiones privadas para las personas. Todavía tenemos un porcentaje bien alto de población joven, pero pues ese porcentaje se está moviendo pues rápidamente y necesitamos que tengan también un retiro digno. Eso es lo que estamos haciendo y bueno, muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias, Norma. Tenemos una pregunta de Roxana Hernández de Yo Agente. Adelante, Roxana. Creo que no la escuchamos. Voy a leer su pregunta. Ajá. Al concluir este ciclo de Muchas conferencias. gracias, perdón, ¿me escuchan? Adelante, sí, adelante. Ay, amable, muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, la pregunta es que al concluir este ciclo de conferencias sobre el COVID, me gustaría solicitarle algunas palabras sobre las enseñanzas que este evento les dejó como asociación. Y por otro lado, ¿qué palabras les puede dirigir a los agentes de seguros que les acompañaron con su labor durante esta pandemia? Muchísimas gracias. Fíjate que realmente fueron muchas las enseñanzas y los aprendizajes que tuvimos como sector asegurador. El primero fue que tuvimos que volver a lo básico, ¿no? Yo les diría que volver a lo básico es siempre pensamos y todos estuvimos muy conscientes, tanto las aseguradoras como los intermediarios, que lo principal era el asegurado. Entonces, pusimos al asegurado en el centro de todo y buscamos la forma de poderle seguir atendiendo. Entonces, las compañías pues entraron de manera muy rápida a todo lo que tiene que ver con la digitalización, ¿sí? Primero trabajando desde casa y que las personas no sufrieran este cambio, ¿no? Este movimiento que enfrentaron las propias aseguradoras. Tuvieron los empleados de las compañías pues que adaptarse a todo esto, poder conectarse de manera remota a los sistemas, pero también el seguir atendiendo y sirviendo pues a nuestros asegurados era la prioridad. Yo creo que esa fue una de las principales enseñanzas que tuvimos y también los agentes tuvieron un reto bien interesante porque en lugar de tener este contacto cercano con la persona, pues la pandemia, sobre todo en la etapa de confinamiento, lo que hizo fue pues hacer que hubiera acercamientos, pero esos acercamientos remotos tenían que seguir siendo cálidos. Entonces, muchos de los agentes tuvieron que modernizarse rápidamente, tuvieron que aprender a utilizar Zoom, pero esto también nos dejó la enseñanza de estar presentes siempre y bueno, pues tuvimos también que ir aprendiendo que como asegurado, también las expectativas cambiaron, ¿no? Y gracias a toda esta parte de digitalización, pues ellos aprendieron o se dieron cuenta que era necesario, pues,
tener una respuesta mucho más rápida, mucho más cercana. Y bueno, pues creo que todos en las compañías trataron de irse adaptando a estas nuevas necesidades del cliente. Y esto en toda la cadena de valor, desde la venta o compra de un seguro, depende de en dónde lo estás viendo, pero yo creo que es algo muy bueno el que pues ya muchas compañías comenzaron a acercarse pues a través de nuevas plataformas tecnológicas. Y así lo hicieron no solo para la venta, sino para la atención de siniestros, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando chocan dos vehículos, pues también esta tecnología ha permitido que los ajustadores pues se puedan conectar de manera muy rápida y puedan enviar el informe prácticamente desde el lugar del siniestro. Entonces, nos dejó muchas enseñanzas, nos enfrentó a muchos retos que creo que pues fue sorteando bastante bien. Lo más relevante es que nunca pues dejó de pagar, ¿no? Ustedes recuerdan, al principio algunas compañías tenían algún clausulado que decía que no se cubría pandemia o epidemia. Y afortunadamente, pues con el apoyo del supervisor, se pudo hacer un cambio en las condiciones generales para que sí se cubriera y pues el sector tuviera este impacto social, que es lo que estábamos buscando. ¿No? Y hablando de este impacto social, creo que vale la pena también recordar otra cosa. El sector asegurador, en un hecho sin precedente, también se unió pues para poder apoyar a aquellos médicos y a todos aquellos que estaban en el sector salud, en el sector público, que estaban en la primera línea de apoyo cuando se lanza la cobertura solidaria. Entonces, fue un seguro de vida que pues permitió apoyar a aquellas familias que desafortunadamente tuvieron pues alguna pérdida, a alguno de sus familiares, ya sea porque haya sido médico, enfermero, afanador, etcétera, pues perdieron la vida. Entonces, el sector asegurador vuelve a rescatar y ahí pone pues siempre por delante pues este apoyo social, esta solidaridad que lo ha caracterizado. Entonces, bueno, creo que fueron muchos aprendizajes. Podríamos continuar hablando de esto. Y bueno, para los agentes también, yo te decía, cambiamos, algunos me han dicho que ya se volvió mucho más eficiente, que pueden tener más juntas al día para explicar los productos y bueno, pues ir optimizando tiempos. Sin duda alguna, el reto sigue siendo cómo seguir siendo cercanos. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias, Rosana. Gracias, Norma. Octavio García de W Radio. ¿Nos escuchas, Octavio? Vamos a pasar a la siguiente pregunta, a ver si mientras tanto, a ver si Octavio nos escucha. Antonio Hernández del Universal. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, adelante, Toño. ¿Qué tal? Norma, primero preguntarte si ya viendo las cifras que nos presentan, ¿es correcto hacer la suma de los 228,000 en seguro de vida y 500 y tantos mil, que nos daría más de 700,000 pesos que se pagaron al día durante estos casi 3 años de pandemia? ¿No? Si es correcto hacer esta suma. Y la segunda pregunta es, si básicamente ya, por fortuna, en las condiciones actuales de la pandemia, el sector asegurador, pues digamos que entró a la normalidad de pagar las enfermedades históricas en un país como México, cáncer, diabetes, hipertensión, etcétera. Si ya estamos regresando otra vez a esos padecimientos normales, por decirlo de alguna forma. Muchas gracias. Sí, no, muchas gracias a ti, Antonio. Tienes razón, para hablar de cuánto se pagó diariamente, sí es, pues sí podemos sumar los 26.2 millones de pesos que pagamos diariamente por gastos médicos.
más los 35 millones de pesos que pagamos cada día por seguro de vida. Entonces, sí estamos hablando de esta suma que, pues, de alguna manera muestra cuál fue la relevancia del sector en este periodo, ¿no? Esa es la primera parte de la pregunta. Entonces, bueno, pues estamos hablando de, déjame ver, en millones de pesos. Pues 26 y 35, ¿no? Pues déjame ver, ya se me olvidó cuál fue la segunda pregunta. Sí, dadas las condiciones actuales de la pandemia, ahora digamos que los padecimientos normales, por decirlo de alguna forma, de antes de la contingencia sanitaria, son los que están pues regresando a los clientes que tienen seguro médico, seguro de vida, etcétera, que conocemos en México. Sí. Fíjate que dices algo que es muy relevante. Afortunadamente, bueno, ya desde que la gente se empezó a sentir un poquito más segura para asistir a los hospitales, estamos regresando pues a las operaciones tradicionales. Para nosotros es, es de mucho gusto que así sea, porque fíjate que desafortunadamente cuando se da la pandemia, muchas personas dejaron de ir al hospital, incluso a recibir su propia atención. A lo mejor hay personas que tenían a lo mejor un cáncer y no querían acercarse a los hospitales. Entonces, pues muchos de ellos incluso llegaron a fallecer por no tratarse adecuadamente, ¿no? Hubo otro tipo de padecimientos, por ejemplo, tienes una rodilla que te lastimaste y que necesita una cirugía, esas que podías haber pospuesto sin poner en riesgo tu salud, pues también estamos viendo que ya están regresando. Entonces, prácticamente estamos acercándonos a los niveles pre-pandemia. Hubo un momento en el que vimos un mayor número de lo que traíamos tradicionalmente, porque fueron aquellas enfermedades que se pospusieron. A lo mejor una hernia o alguna enfermedad de rodilla que decías, bueno, no importa, camino con bastón, pero camino. Ya que se acaba la pandemia, pues las personas empiezan nuevamente a tener este tipo de acercamiento a los hospitales y atenderse por este tipo de padecimientos. Entonces, bueno, pues ya estamos prácticamente acercándonos a esos valores. Muchas gracias. Sí, de nada, Antonio. No sé, María Luisa, ¿tenemos algún otro? Sí, Norma, sí, ¿Sí? perdón. No. Tenemos una pregunta de Rebeca de Coahuila. Dice, ¿pueden compartir las cifras de Coahuila, por favor? Es de Rebeca Ramírez, del periódico Vanguardia. Perfecto. En Coahuila, fíjate que en Coahuila tenemos en total registrados casos en la parte de gastos médicos por 1,498 casos y estos por un monto de 784 millones de pesos. Es interesante el caso de Coahuila. Cuando pensamos en el crecimiento, fíjate que en cuanto a personas aseguradas en gastos médicos, hubo un crecimiento cercano al 20% durante el primer año de la pandemia. Entonces, bueno, creo que ahí también se generó mucha mayor conciencia de la relevancia de estar asegurados. Y en el caso de fallecimientos, al cierre de diciembre se reportaron 5,482 fallecimientos, lo cual implicó una indemnización de cerca de 1,051 millones de pesos. Eso es lo que yo podré comentar de Coahuila. Muchas gracias, Norma. Y voy a leer una pregunta de Joel Cruz de XEU Radio. ¿Podría compartir las cifras del estado de Veracruz, por favor? Para Veracruz,
Fíjate, para Veracruz, en el caso de gastos médicos, tenemos 849 casos por un monto total de 289 millones de pesos. Los asegurados, aquí a diferencia de lo que veíamos, por ejemplo, en el estado de Coahuila, apreciamos un ligero decremento en cuanto al número de personas aseguradas en el primer año de la pandemia. Eso sí, es curioso, ¿no? En la parte de vida, al cierre de diciembre del año pasado, se reportaron 7,873 fallecimientos por COVID y estos implicaron una indemnización de 1,458 millones de pesos. Eso es lo que podría compartirles de Veracruz. Muchas gracias, Norma. Voy a leer una pregunta de Clara Cepeda de La Jornada. Entonces, ¿la AMIS prácticamente está dando por terminada la pandemia? ¿Ya las cifras o casos serán muy pequeños hacia adelante? Mira, no es que AMIS dé por terminada la pandemia, ¿no? Es interesante esta pregunta. Hay todavía algunos casos que se han ido presentando. Yo les decía que afortunadamente la pandemia, pues como que se transformó de ser una enfermedad, como el nombre lo dice, una enfermedad pandémica, se volvió algo como más común, algo que llamamos nosotros una enfermedad endémica como una gripa, como la influenza, etcétera. Entonces, lo más seguro es que pues, los siguientes meses, años, etcétera, todavía tengamos algunos casos de COVID como esta enfermedad respiratoria, pero lo que nosotros vemos es que prácticamente las cifras tienen ya una variación mínima, una variación muy poquita. Entonces, son muy pocas las personas que llegan a una hospitalización y también son pocas las personas que han tenido o que reportan un fallecimiento. Entonces, es por eso que, pues, el ciclo aquel de conferencias continuas todo el tiempo, pues ya lo dejamos a un lado, justo porque, les digo, ya estamos, pues, frente a otra etapa de la enfermedad. Y esperemos que así sea, ¿eh? Eso es lo que, eso es lo que queríamos transmitirles. Muchas gracias, Norma. Y Diego Aguilar, del Sol de México, ¿qué tanto influyó la inflación y el alza de tasas en la contratación de seguros en el 2022? Sí, bueno, mira, esta es una pregunta interesante, pero por temas de competencia en AMIS no hablamos de incrementos de precios, de tasas, etcétera, ¿no? Finalmente, me imagino que te refieres a tasas de interés. Todo ello, pues, debe de tener algún impacto, pero cada una de las compañías, pues, es responsable de cómo lo incorpora y también dependen las primas que ellos le cobran al público, pues depende de cómo les fue en la siniestralidad, pues, en los últimos años. Entonces, vaya, no es algo que nosotros podamos deducir de manera directa o conocer, porque estos temas no los comentamos. Perdón, pero no te podría yo decir qué tanto varió o si se mantuvieron en los mismos niveles. Gracias, Norma. Voy a leer una pregunta de Yuri Torres sobre la cobertura solidaria. Sí. Dice, sobre el apoyo a médicos, ¿cuánto pagaron por la cobertura solidaria y a cuántos médicos apoyaron? Sí, mira, déjame, lo voy a buscar porque no recuerdo perfectamente el número. Estábamos hablando de 38 millones de pesos, lo que se pagó, y déjame recordar, eran alrededor de 700, poquito más de 700 casos los que fueron pagados. 760 casos. 38 millones.
Y Muchas fue, gracias. y como te decía, en general fue médicos, enfermeras, afanadores, todos aquellos que estuvieron al frente en primera línea. Muchísimas gracias, Norma, y les agradezco mucho a todos que nos hayan acompañado. Muchas gracias y bueno, gracias por su interés. Vamos a seguir teniendo conferencias de prensa de otros temas y como siempre agradezco muchísimo su presencia y bueno, pues a seguirnos cuidando y ojalá nos podamos saludar próximamente. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Mil Hasta luego. gracias. Hasta luego, buenas Hasta tardes. luego.